Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación y de que se hubiesen acordado de Sogama. ¿Quiénes somos? Nosotros somos una empresa pública, se creó en el año 1992, público-privada, el 51% de la sociedad es de la Xunta de Galicia, Consello de Medio Ambiente, y el 49% del socio tecnológico en su momento Unión Fenosa y ahora Natur. Nosotros somos responsables de la gestión de los residuos a día de hoy de 295 concellos de los 313 que hay en Galicia, el 94%, y más o menos damos cobertura a 2.240.000 habitantes, que es el 83% de la población gallega. Teníamos un objetivo, solucionar el deterioro medioambiental que había a mediados de los 90 en Galicia. En Galicia teníamos más de 300 vertederos municipales, algunos que se quemaban a cielo abierto, sin control del aire ni de lisiviados, y había más de 3.000 vertidos ilegales. Con tres características: global, integral y solidario. Global, porque damos diseñado para atender las necesidades de toda Galicia. Integral, se habló aquí ya de las 3 R's, aparte de la tercera R, de las 3 R, reducir, reutilizar y reciclar, aportamos una cuarta R de recuperación de energía. Y solidario, porque nuestro canon es igual para todos los concellos, para los 295, sea el concello de Cerceda o el de Barco de Valdeorras o de Fisterra. Tratamos 3 tipos de residuos: el contenedor amarillo, la planta que Precero decía en Cerceda, pues es la que gestiona nuestra planta de envases, bricks y latas. Tenemos los residuos también del contenedor marrón, y luego el contenedor verde o la bolsa negra, que es el residuo genérico. Lo que nosotros hacemos es economía circular. Hemos pasado, hablamos del usar y tirar, al tirar y usar, y reciclamos el material todo lo que podamos. En la planta de clasificación y una PCM que hicimos ahora para la bolsa negra, pues dividimos los residuos en 9-11 materiales. Lo que se puede valorizar lo valorizamos, y lo que no podemos valorizar lo producimos energía eléctrica. Nosotros en el año 95 la inversión fueron 250 millones de euros, de los cuales 72 millones tuvimos fondos europeos, de fondos de cohesión, 125 como Project Final y el resto aportado por los socios. Tuvimos una auditoría ex post en el 2011 para ver esa inversión, en la cual dijeron que habíamos cumplido todos los requisitos que esa inversión se había hecho: ambientales, porque habíamos clausurado esos 300 vertederos que habíamos; económicos y sociales, porque estamos creando más de 500 puestos directos en Sogama y otros 500 indirectos; y sociales, por la educación, información y sensibilización que estamos haciendo diariamente en los concellos. El germen de Sogama vino de Vigo. Los que sois de Vigo conoceréis el problema que había en el vertedero de Ofondal. En el año 1995 estaba colapsado y a punto de derribarse, y el Concello de Vigo fue a la Xunta diciendo que tenía un problema y que tenía que solucionar la Xunta los residuos. Ahí se empezó a producir en el vertedero de Areosa, en Cerceda. Se produjo gracias a los residuos de Vigo. Y aquí tenéis una foto de los vertederos, pues, que hablábamos, la mayoría de esos 300 que se quemaba a cielo abierto, y ahora son ya espacios regenerados. Para poder tratar los residuos de Vigo, llevarse hasta el vertedero de Areosa, creamos en Guisar, conflicto social al finales de los 90, no sé si os acordáis, en la planta de Guisar de transferencia, y desde ahí los llevamos en tren hasta Sogama, hasta el vertedero. Esto fue el inicio del vertedero, y ahora en el año 2021 tenemos ya el 85% del vertedero revegetado y clausurado. Y ahí tenemos una planta de biogás con los residuos que están en el vertedero. Producimos, no como la planta de Valdigómez, pero producimos 10.000 megavatios de residuos del vertedero de Cerceda.
Nosotros teníamos un problema en Galicia, estábamos transportando por carretera el 75% de los residuos hasta Cerceda. Desde el año 2016 hicimos un contrato nuevo, combinado el transporte por carretera, y estamos consiguiendo a día de hoy que ya el 57% de los residuos vayan por tren. Ahí tenemos 3 líneas, una que sale de Vigo, otra de Lugo y otra de Orense. Y con eso estamos consiguiendo pues, un medio mucho más respetuoso con el medio ambiente, y en los 10 años que nos va a durar el contrato este combinado de transporte por tren y por carretera, pues vamos a ser capaces de transportar 3.750.000 toneladas por tren, con un ahorro anual de más de 2.300 toneladas de CO2 y un consumo anual, un ahorro de más de 800.000 litros de gasolina. Nuestra infraestructura, nosotros, como decíamos, tratamos la bolsa amarilla, la bolsa verde, el contenedor verde y el contenedor marrón. Lo hacemos con las plantas de transferencia, van a la planta de clasificación y a la PRT, hacemos la división de esos materiales, lo que no se pueda valorizar lo valorizamos energéticamente, y luego con la materia orgánica estamos haciendo en la planta de compostaje del vertedero compost de calidad. Nuestro complejo teníamos una capacidad de 550.000 toneladas, a día de hoy está en 1 millón de toneladas. Nosotros estamos tratando más o menos 800.000 toneladas al año, son 800 millones de residuos. El mes de agosto, pues el 16 de agosto, que es el día después del 15 de agosto, que es el día que hay más fiestas en Galicia, pues nos llegan aproximadamente casi 4 millones de kilos de residuos el día 16, y al día siguiente pues 3,5 millones. Entonces tenemos que dar salida a todos esos residuos. Teníamos un problema de capacidad, teníamos una capacidad de 550.000 toneladas, nos llegaban 800.000, entonces hicimos una ampliación en 2019 de 1 millón de toneladas, y ahora podemos dar tratamiento a todos los residuos que nos llegan a Sogama. E incluso si en Galicia hay 2 sistemas más, Mostián y Lousán, si en un futuro pueden tener algún problema, pues Galicia no va a tener problema con esos tratamientos, porque la planta tiene capacidad para poder tratar el 1 millón de toneladas. Esta infraestructura está, la nueva planta de recuperación de materiales, es Industria 4.0, está toda automatizada, y únicamente tenemos al final dos controles de calidad del PET y el PEAT, que es lo que nos exige COEMES. Nuestra infraestructura son 37 plantas de transferencia, y estamos construyendo, tenemos ya la planta de compostaje de Coruña, una por provincia, una es en Cervo, en el polígono industrial de Cervo, otra en Berín, el polígono industrial de Berín, por la provincia de Orense, y otra en Vilanova, por la provincia de Pontevedra, que es la que también prefiero, y a ver si este mes somos capaces de comenzar con la obra. Y luego tenemos 24 plantas de transferencia, y 13 de esas plantas, de las 37, vamos a modificarlas para poder tratar también la materia orgánica establecida en ese quinto contenedor, que a partir de 2023 va a ser obligatorio. Estamos con una inversión de más de 40 millones de euros en la construcción de esas 3 plantas nuevas de compostaje, y las 6 nuevas plantas de transferencia, y las 7 que modificamos. Valoración energética. Nuestro complejo, nosotros tenemos ahí una superficie más o menos de 65 hectáreas, la capacidad de 1 millón de toneladas, y tenemos una potencia instalada de 50 megavatios en la planta termoeléctrica, con 2 calderas de 25 megavatios, y luego tenemos una planta de cogeneración de 21 megavatios, en el cual, pues como sabéis, con el precio del gas, pues vamos arrancando a medida que podemos y el precio nos lo permite. A día de hoy nosotros estamos produciendo en Sogama más de 500.000 megavatios al año, que para que hagáis una idea supone más o menos el consumo del 12% de los hogares gallegos de la energía que se produce. Pues como una ciudad como Vigo, la energía viene desde Sogama, desde los residuos. Estas son nuestras emisiones. Habla mucho, sobre todo en política, algún partido político, que las plantas de valorización que contaminamos, que son medioambientalmente. Ahí veis, por ejemplo, dos datos en el óxido de nitrógeno, en el NOx, de un límite de 200 megavatios,
metro cúbico, pues estamos en 59, y en dioxinas y furanos, que es otro medidor así muy tal, de 0,100 estamos en 0,041. Van a bajar a Europa al BREF esos límites, y aún así, bajando esos límites, desde Sogamo vamos a cumplir perfectamente con los nuevos límites que nos marca el BREF. Con la valorización energética, lo que consumimos, lo que obtenemos para los concellos es pues que puedan tener un canon que a día de hoy es de los más baratos que existen en España, gracias a esa venta de energía que hacemos, y sobre todo pues con los precios que tienen ahora la energía. ¿Y qué es lo que hace Europa? Europa tiene más de 500 plantas de valorización energética. Tenemos a países como, por ejemplo, Francia, que tiene 121 plantas, Alemania tiene 96, y en España, contando con Andorra, pues tenemos 12 plantas de valorización energética, ¿no? Se están produciendo más o menos 96 millones de toneladas en esas plantas de valorización, que en vez de ir al vertedero, pues está consiguiendo producir energía. Las plantas de valorización energética son las más vigiladas desde el punto de vista operativo y medioambiental, mucho más que pues, cementeras, etc. Un 50% de la energía que producimos en estas plantas es renovable, debido al origen biogénico de los residuos. Hay un estudio de la Federación Europea de Gestión de Residuos que a día de hoy las plantas Waste to Energy pueden suministrar electricidad a 18 millones de habitantes y calor a 15,2 millones de habitantes en Europa. Actualmente, ejemplos, pues por deciros alguno, en Suecia la planta de Malmö cubre las necesidades térmicas de una ciudad de 300.000 habitantes. En Alemania, la planta de Wuppertal genera hidrógeno para alimentar los autobuses del transporte público. En Suiza, la planta de Wilhelmshaven alimenta la red eléctrica nacional y aparte las necesidades de unos 23.000 hogares. Y un ejemplo que a mí me gusta siempre poner es la planta de Copenhague, en Copenhague. Es una planta de valorización energética a la cual han hecho una pista de esquí y aparte la pared de escalada más grande para los vecinos y disfrute de los habitantes de Copenhague. Esta planta gestiona los residuos no reciclables de 645.000 habitantes de Copenhague y unas 68.000 empresas, y proporciona electricidad a 80.000 hogares y calefacción urbana a más de 90.000 apartamentos. Y pretende ser neutra en carbono en el 2025, gracias a la captura y almacenamiento de un proyecto que van a hacer de captura de carbono en las chimeneas. ¿Cómo está España? Como decía, España, Alemania 96 plantas, Francia 121, España 12 plantas de valorización. Hay comunidades que tienen un problema grave. Madrid, Andalucía, Valencia están enviando al vertedero el 60-70% de los residuos. El resto, pues más o menos, con las plantas de valorización, lo que estamos evitando es esos residuos no reciclables, en vez de mandarlos al vertedero, pues produciendo energía. Nosotros en estas 12 plantas que estamos produciendo energía en España están tratando más o menos 2.300.000 toneladas de residuos y producimos alrededor de 1.600.000 megavatios de energía. Estamos mandando al vertedero más o menos 11 millones de residuos en España, y en los cuales, si se valorizasen, cubriríamos las necesidades energéticas de 2,25 millones de hogares de España y el consumo de 5,5 millones de personas. El Parlamento Europeo estableció para 2035 el vertido técnico cero, más o menos es el 10%, y con eso tendremos en España que desde esos 11 millones, en el año 2035, tenemos que bajar a 2,3 millones de toneladas enviadas al vertedero. Esto nos va a dar una posibilidad de que España podamos duplicar el número de plantas de valorización, de pasar de 12 a 24 o 25. El problema va a ser social que esto va a crear. Nada más, muchísimas gracias y